Bueno, gracias por la presencia y estoy en el placer de entregarle diplomas de miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, firmado por mí. Eso le quita un valor. Al contrario. Ricardo Crespo. Muchísimas gracias, Juan. Ricardo se ha dedicado a filosofía de la economía, que no es un tema menor como aparece, y era hora que nuestra academia tuviera un experto en ese tema. ¿No se oye? Bueno, así que va a ser presentado por Luisa Montuschi, que es una economista muy distinguida y yo quiero subrayarlo, pero... No tenés que presentarme, yo ya estoy. Bueno, Dale. ¿puedo empezar? Dale. ¿Esto está bien? Acá tenés Lo que va a decir el discurso de Luisa. Esta es una reunión formal para la incorporación del doctor Ricardo Crespo a la Academia Nacional de Ciencias Económicas, y es una satisfacción y un orgullo haber sido designada para presentar un candidato cuya trayectoria académica constituye un claro ejemplo de una vida dedicada a dicha actividad, y resaltar la relevancia de los aportes realizados en distintos aspectos de la ciencia económica. Ricardo se graduó en 1979 de licenciado en Economía en la Universidad Católica Argentina. Pero, recibido el diploma, Ricardo se orientó a nuevos intereses generados por sus estudios y que definieron el área para sus futuras actividades de investigación: la filosofía de la economía, en sus aspectos de la epistemología, la metodología, la ética y la antropología. Esos intereses los llevaron a iniciar nuevos estudios en el área de la filosofía en la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, donde en 1991 se graduó como licenciado en filosofía y en 1995 recibió su primer diploma doctoral como doctor en filosofía. Eso fue facilitado por la obtención en dicha universidad de becas de perfeccionamiento en los años 1992 y 93 y de investigación en 1994 al 96, complementadas por becas de perfeccionamiento del CONICET en los mismos años y luego con una beca postdoctoral en 1996 al 98. A partir de ese momento, las actividades llevadas a cabo por Ricardo en el área de la investigación sobrepasan a la imaginación. Ingresa como investigador principal del CONICET e integra la Comisión Asesora de Economía. Es profesor titular efectivo del Seminario de Teorías Económico-Sociales
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo desde 1999 hasta 2022 y director del Instituto de Filosofía de la misma universidad entre el 2011 y el 2015. Desde el 2001 al 2007 es secretario académico en la Universidad Austral. Desde ese año hasta el 2017, la universidad lo nombra como director de investigación y a partir del 2018 hasta el presente como vicerrector académico. Pero su actividad en el campo de la investigación no se limitó a la Argentina. Obtiene becas de perfeccionamiento, de investigación y postdoctorales para Alemania en 1996, en el Acton Institute en Michigan en 1998, en el Erasmus Institute for Philosophy and Economics, en la Erasmus University of Rotterdam en el 2002, en la Fundación Carolina en Pamplona en el 2007 y en la Comisión Fulbright-CONICET en Milwaukee en el 2007 y 2008. Todos estos cargos y estadías implicaron también actividades como profesor en programas de doctorado en diversas universidades y como miembro de jurados, de consejos académicos y director de tesis doctorales. Desde el año 1999 y hasta comienzo de 2022, fue profesor titular efectivo del Seminario de Teorías Económico-Sociales en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cuyo. Y desde el año 2000 hasta el presente, profesor de Filosofía de la Economía en el IAE de la Universidad Austral. Sus actividades docentes y de investigación fueron siempre complementadas con actividades directivas y de asesoramiento en sus campos de especialidad. En el 2009 y 2010 fue miembro de la Comisión Asesora de Economía del CONICET. En el 2010 al 2016 fue secretario y tesorero de la International Network for Economic Method. En el 2011 al 2015 se desempeñó como director del Instituto de Investigación de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cuyo. A todo ello, hay que añadir que en el año 2011, Ricardo obtiene su segundo doctorado, ahora en Economía, el primero era en Filosofía, en la Universidad de Ámsterdam. Y todos esos periodos de estudio y formación corrieron siempre parejos, con intensas actividades de investigación y publicaciones en libros y en conocidas revistas internacionales con referato. Entre estas podemos mencionar el Cambridge Journal of Economics, el Journal of Economic Methodology, el European Journal of the History of Economic Thought, el Foundation of Science, el International Review of Economics, el Journal of Applied Economics, el Journal of Institutional Economics. En estas revistas lleva publicados 56 artículos y en revistas argentinas 63 artículos más 105 artículos de divulgación y 100 reseñas. Además, también ha publicado 50 capítulos en libros y tiene escritos 12 libros individuales en reconocidas editoriales tales como Rial, Springer Verlag, Lexicon Book, Edward Elgar, Routledge y Palgrave Macmillan. Realmente, estimados colegas, después de lo que les dije, poco me quedó por decir al enfrentarme con semejante volumen y nivel de la actividad de investigación, difusión y docencia en el campo de la investigación económica por parte de nuestro nuevo académico. Tal vez un poco de envidia de parte mía por haber trabajado tanto. Y también un gran reconocimiento al comprobar el muy valioso aporte que Ricardo puede hacer a las futuras actividades de la academia.
Yo me permito agregar algo que vos estuviste por decir, pero no te animaste, que creo que es, no voy a poner una competencia, pero es de los economistas que más ha publicado en journals con referato de la Argentina. Uno de los que Es más. probable, es muy probable. Y es probable que sea el que más ha publicado. Así que, Sí, yo esto también Ricardo, lo creo. nos tenés que hacer Pero quedar esa hay que bien ir a ahora con tu presentación. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, empiezo protocolarmente diciendo, señor presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, Juan José Liat, señores académicos, colegas, familiares, amigos. Agradezco a Luisa la presentación que acaba de hacer, tan tenida con su amistad y la calidez de siempre. Por otra parte, no puedo separarla del recuerdo de su marido, Vicente Vázquez Precedo, a quien conocí gracias a Belardo Pitot, quien nos presentó en Mendoza. Vázquez Precedo, doctor en Ciencias Económicas por la UBA y doctor en Filosofía por la Universidad de Oxford, fue muy generoso conmigo, brindándome consejos claves, tanto de fondo como prácticos, en el comienzo de mi carrera. Es algo que tengo que reconocer y que quiero hacerlo públicamente. Tengo en mi oficina de la universidad la foto de la presentación de un libro mío, allá por el año 1998, en la que hablaron junto a él los doctores Ludovico Videla y Carlos Moyano Llerena. Aprovecho para hacer extensión mi agradecimiento a estas otras personas, también a los directores de tesis doctorales, Carlos Ignacio Mazzini Correas y John Bryan Davis, y al profesor Miguel Alfonso Martínez Echevarría, quien fue también un continuo buen consejero. Los académicos que me preceden en el sitial que ocupo, es una tradición hablar de ellos y me parece que también corresponde y es una muestra de agradecimiento, tienen perfiles de grandes humanistas. No será posible que yo alcance la talla de ellos. Pero me consuela la frase de Juan de Solsbere, quien en su Metalogicón del año 1159, citando a Bernardo de Chartres, escribió: somos como enanos sentados sobre los hombros de gigantes, para ver más cosas que ellos y ver más lejos. No porque nuestra visión sea más aguda o nuestra estatura mayor, sino porque podemos elevarnos más alto gracias a su estatura de gigantes. Es una frase que después usa Newton, por ejemplo, y se atribuye muchas veces a Newton, pero en realidad es anterior. El sitial, entonces, fue inaugurado en 1914 por el jurista y historiador Emilio Ravignani. En 1920, Ravignani fue nombrado director de la sección de Historia de la Facultad de Filosofía de Letras de la UBA y fundó el Instituto de Investigaciones Históricas de la misma facultad. Lo dirigió hasta 1946 y luego de su muerte llevó su nombre. En 1947 fue separado por razones políticas de su cargo de la UBA y se mudó a la Banda Oriental, donde fundó la Facultad de Humanidades y Ciencias, donde fue por varios años el primer director del Instituto de Investigaciones Históricas. Allí fundó también la carrera universitaria de investigación histórica y promovió un amplio programa de publicaciones. En 1956 lo sucedió en su sitial de la Academia el abogado cordobés Mauricio Yararola, especialista en Derecho Comercial, quien llegó a ser vicerrector de la Universidad Nacional de Córdoba. Su sucesor en 1961 fue el abogado Carlos Acevedo, quien ocupó el cargo de ministro de Hacienda del presidente Agustín Pedro Justo. Finalmente, Horacio García Belsunce sucedió a Acevedo en 1966, es decir, que estuvo en la Academia como 60 años. Notable. Tremendo. 55 años. Abogado y doctor en jurisprudencia, subsecretario de Hacienda de la provincia de Buenos Aires, secretario de Estado de Hacienda de la Nación, profesor titular de Finanzas Públicas y Derecho Tributario de la Facultad de Derecho. Se podría afirmar, en suma, que mis antecesores fueron humanistas, historiadores y juristas, con intereses y actuación pública en cuestiones económicas. Esto, en realidad, no debería sorprender, ya que el artículo 1 del Estatuto de la Academia Nacional de Ciencias Económicas señala que ésta tiene por objeto estudiar y dilucidar cuestiones de índole científica relacionadas con la economía política, la filosofía y metodología económica, la política económica y la historia económica. Notable que en el año 14 alguien haya puesto la filosofía y metodología económica dentro del Estatuto de la Academia.
Mi formación económica y filosófica me ha impulsado a la investigación en la intersección de estas dos disciplinas, la filosofía de la economía, que recurre también a la historia de los hechos y del pensamiento económico. Presumo que mi dedicación a este campo de investigación, que coincide con el objeto de la academia antes mencionado, ha sido clave para mi elección como miembro de esta. En cualquier caso, mi principal contribución a la academia se concentrará en estos campos. En esta conferencia inaugural me propongo explicar brevemente la relevancia para la ciencia económica del estudio de la historia del pensamiento y hechos económicos y de la filosofía de la economía. La historia ha sido caracterizada por Cicerón como luz de la verdad, vida de la memoria, maestra de la vida, magistra vitae. Es luz que nos ilumina el camino a seguir, recuerdo que nos enseña. La historia marca el futuro. Los fenómenos de hoy tienen raíces en el pasado. La historia se repite, no siempre en los detalles, pero muchas veces en sus notas esenciales. Aprendemos de las crisis y planes de estabilización o antiinflacionarios pasados a encarar la solución a los nuevos, aunque a veces no aprendemos. La economía como ciencia aprende de la historia económica y de las ideas de los viejos economistas. La economía es una ciencia dinámica en evolución. Herbert Simon escribió en 1998 que la economía es una ciencia histórica. Bueno, para los que son economistas están familiarizados con Simon, fue premio Nobel de Economía, y un gran pensador que abarcó muchísimas ramas del saber, ¿no? Concluye Simon, la actividad económica tiene lugar en un ambiente complejo, natural y social, del cual se puede endogeneizar solo una pequeña parte en el cuerpo de la teoría económica. En la medida en que este ambiente permanece exógeno, las leyes de la economía no pueden tener el grado de universalidad e invariancia de, digamos, la mecánica de Newton. Por estas y otras razones aducidas en este artículo, la ciencia económica continuará teniendo un importante componente histórico. Hasta ahí la cita de Simon. Lionel Robbins escribió en 1933 el ensayo sobre la naturaleza y significación de la ciencia económica, donde define, o donde acuña la clásica definición de la economía como asignación de medios escasos y de uso alternativo a fines múltiples, que vamos a encontrar en todos los manuales de introducción a la economía. A él se le encargó estudiar un rediseño de los planes de estudios de la carrera de economía. Una vez que lo propuso, en un artículo que se publica en el Economic Journal, dice lo siguiente: debemos prepararnos, justificando el plan de estudios que propone, debemos prepararnos para estudiar no solo los principios económicos y economía aplicada, debemos estudiar filosofía política, debemos estudiar administración pública, debemos estudiar derecho, debemos estudiar historia, la cual da reglas para la acción y acrecienta nuestro espectro de posibilidades. Diría también que debemos estudiar las obras maestras de la literatura. Hasta ahí Robbins. La historia de los hechos y pensamiento económicos nos permite ganar en amplitud de perspectivas científicas para abordar el fenómeno económico, adquirir un panorama de la variedad de ideas sobre este, entender la raíz conceptual de las diversas aproximaciones científicas a lo económico, comprender la naturaleza cambiante del pensamiento económico y cómo evolucionó de una rama de la filosofía moral hasta el siglo XIX hacia una técnica de ingeniería social en el siglo XX, y juzgar desde el panorama expuesto las ventajas y limitaciones del actual desarrollo de la ciencia económica. Nos hace entender qué hacemos cuando hacemos economía según la concepción actual, dónde estamos ubicados en el marco de las diversas posibles perspectivas de aproximación a lo económico. Como dice el historiador de la economía Roger Backhouse, la historia económica nos sirve para proveer al economista con una visión de dónde se ubica su trabajo en una historia más amplia. Nos brinda, sostiene el gran Schumpeter, una mayor inspiración para saber cómo actuar. Es antídoto contra la excesiva especialización y el dogmatismo. Según Nouriel Roubini y Stefan Min, preguntaron a Samuelson cuando tenía 90 años qué le diría a alguien que comienza sus estudios de grado en economía. Y Samuelson contestó: bueno, es probable que diga algo distinto a lo que hubiera dicho cuando era joven. Muestra, se dirige al estudiante que va a empezar economía, muestra un sincero respeto al estudio de la historia económica, porque es la materia prima de la que surgirán todas tus conjeturas
o análisis. No me resisto, finalmente, al hablar de historia, a citar la famosa frase final de la teoría general de Keynes. Dice así: las ideas, muy conocido por muchos de ustedes, ¿no? Las ideas de los economistas y filósofos políticos, tanto cuando son correctas como cuando están equivocadas, son más poderosas de lo que comúnmente se cree. En realidad, el mundo está gobernado por poco más que esto. Los hombres prácticos, que se creen exentos por completo de cualquier influencia intelectual, son generalmente esclavos de algún economista difunto. Tarde o temprano, son las ideas las que cuentan, tanto para mal como para bien, donde se ve la importancia, según Keynes, del estudio del pensamiento económico, la historia del pensamiento económico. Bueno, hasta aquí con la historia. En cuanto a la filosofía, se trata de una metaciencia que se ocupa de arrojar luz, entre otras cosas, a los principios o postulados fundamentales de las demás ciencias. La perspectiva filosófica permite entender las fortalezas y deficiencias de la economía pasada y actual, ayuda a comprender las razones de las distintas concepciones de la economía y su relación con otras ciencias. Soy consciente de que a oídos contemporáneos la filosofía y la economía suenan como disciplinas muy distantes entre sí. La filosofía parece ocuparse de algo muy inmaterial y etéreo, mientras que la economía de algo bien material y concreto. Sin embargo, la economía nació y permaneció unida a la filosofía. Ya Platón, Jenofonte y Aristóteles se ocuparon de hacer filosofía de la economía. Hoy, por ejemplo, en la sesión privada que hubo de la academia, Leonardo Gasparini expuso sobre desigualdad. Y yo le recordé que Aristóteles había hablado acerca de la democracia, diciendo que era importante tratar de evitar las desigualdades muy grandes. Si ya Aristóteles había hablado de la desigualdad y cómo era conveniente que no fueran extremas en democracia. Bien, Adam Smith, padre de la economía, era profesor de filosofía moral en la Universidad de Glasgow, y su libro La riqueza de las naciones es parte de su sistema filosófico. Su amigo, el filósofo David Hume, escribió interesantes y bien lúcidos ensayos económicos. John Stuart Mill, que fue un gran filósofo político, lógico, epistemólogo, economista, también escribió nada menos que Los Principios, que fue el libro de texto de economía durante 40 años más o menos, hasta que vino Marshall. Karl Marx era filósofo. Los grandes economistas, además, no siempre filósofos, han sido grandes humanistas con una fuerte carga filosófica. Por ejemplo, Karl Menger, fundador de la escuela austríaca, John Neville Keynes, el padre de John Maynard, Ludwig von Mises, otro de la escuela austríaca, el mismo Keynes, Alfred Marshall, el maestro de Keynes, Frank Knight, profesor de la Universidad de Chicago, von Hayek, de la escuela austríaca también, Schumpeter, Lachmann, Herbert Simon, Amartya Sen, entre otros. Supieron hacer lo que recomienda Hayek. De tiempo en tiempo, dice Hayek, es probablemente necesario apartarse un poco de las tecnicidades de los argumentos y preguntarse de un modo un poco ingenuo de qué se trata todo esto. El economista Robert Heilbronner escribió en 1953 su libro Economists as Worldly Philosophers, un verdadero bestseller con 4 millones de ejemplares vendidos. Pero desde mediados del siglo XX hasta hoy día, es verdad que pocos economistas han sido o son filósofos. Quizá por esto esta combinación puede resultar extraña. Sin embargo, las recurrentes crisis económicas dieron origen a un renacer de la filosofía de la economía en la década de los 80 del siglo pasado. Un hito de este resurgimiento es el libro de Mark Blau de 1980, Methodology of Economics or How Economists Explain. Blau es historiador y metodólogo de la economía, recientemente fallecido. A partir de entonces se desarrolló una profusa bibliografía sobre el tema. Los asuntos tratados por los filósofos de la economía suelen publicarse principalmente en revistas como Economics and Philosophy y el Journal of Economic Methodology, que es la revista de la International Network for Economic Method, fundada por los años 80. También ocasionalmente en otras revistas de economía, como el Cambridge Journal of Economics, el Economic Journal, el Journal of Institutional Economics, Kiklos, en revistas de historias del pensamiento económico y en revistas de filosofías de las ciencias. Hay grupos importantes dedicados a la filosofía de la economía
en los Países Bajos, Gran Bretaña, Francia, Finlandia, Portugal, e investigadores individuales en toda Europa, Estados Unidos, Canadá, Brasil y México. Son varias las disciplinas filosóficas que importan a la economía. En primer lugar, la metafísica, que se propone averiguar la naturaleza de los entes y, por tanto, la naturaleza de lo económico y de sus constitutivos, como son el agente económico, el mercado, el dinero, las finanzas, la micro y macroeconomía, el capital y el valor económico. Discernir la naturaleza del dinero nos permite, por ejemplo, determinar si las monedas digitales son dinero y si, por tanto, por ejemplo, la autoridad monetaria debe interesarse por su impacto en la estabilidad financiera o cambiaria. Discernir la naturaleza de la macroeconomía nos permite validar o no el programa de microfundamentos de la macroeconomía. En segundo lugar, otra disciplina filosófica interesada en la economía es la lógica, pues el razonamiento económico no escapa de sus leyes. La lógica está implícita en la corrección de las deducciones que hacemos habitualmente en el razonamiento económico. También nos señala el alcance de las inducciones empíricas y define las reglas para una buena abducción o formulación de hipótesis. En tercer lugar, la antropología filosófica. Esta disciplina se pregunta por la identidad y rasgos del agente económico. George Akerlof y Elizabeth Cranton han sido pioneros en el análisis de las consecuencias económicas de las diversas identidades personales. La antropología filosófica también nos permite conocer las causas de la incertidumbre, tema trabajado por Frank Knight, Keynes, Hayek y George Jacob. También investigar el impacto de la libertad humana, o saber por qué muchas veces el agente económico no actúa según la racionalidad propia de la teoría de la elección, lo que ha sido estudiado recientemente desde diversos ángulos. También la ontología social, o filosofía social, se ocupa de la economía, puesto que ella está inserta en un marco institucional cuya naturaleza explica una parte importante de las decisiones económicas. ¿Tiene sentido el individualismo metodológico del agente representativo? ¿O debemos averiguar si hay un plus de relaciones que hace que el todo no sea igual a la suma de las partes? No puede faltar la ética. La economía normativa debe comprender los requerimientos de la ética. Asimismo, la economía aplicada se trata de buscar el bienestar de las personas cuya definición pertenece a la ética. Finalmente, a la hora de pensar la ciencia económica, tiene un papel importante la epistemología, pues es la filosofía de la ciencia. La ciencia económica debe adaptarse a la naturaleza de su objeto, que es lo económico. Por tanto, la epistemología nos permite conocer cuáles son los alcances y legitimidad de los modelos y las mediciones, el papel de la estadística y la econometría, el impacto de la cultura y la historia en los hechos económicos. La epistemología nos explica por qué es importante el realismo de los supuestos y nos señala los métodos más adecuados. Sin embargo, aunque ha habido relaciones entre estas dos disciplinas, la economía y la epistemología, posiblemente su separación o su desarrollo o colaboración actual ha sido menor al deseable. Por eso, frente a los próximos años de la economía, podríamos preguntarnos, ¿cuál es o debería ser el papel de la epistemología de la economía? El epistemólogo debería ser un consultor que oyera a los economistas y leyera sus trabajos para brindarles su visión sobre el alcance de las conclusiones. También debería facilitar la comunicación entre las distintas posiciones metodológicas económicas y aclarar el papel o lugar de cada tendencia o actividad dentro de la economía. ¿Cuál es el papel de la teoría? ¿Cuál es el de la comprobación empírica? ¿Cuáles son las limitaciones de una y otra y cómo se pueden apoyar? ¿Cómo se puede facilitar la convergencia del trabajo de la teoría económica, de la econometría y la estadística? ¿Cómo ayudar a mejorar la comunicación entre las distintas partes que intervienen en la investigación económica? ¿Cómo se debe interactuar con el resto de las ciencias? Si el epistemólogo lograra cumplir este papel, su ayuda sería muy valorada, pues sería real. Para ello es importante que conozca bien el trabajo de unos y otros y que, supuesta una sólida formación económica, también haya practicado las distintas tareas que componen la investigación económica, un trabajo complejo, facilitado cuando se realiza en equipo. Estamos en un momento interesante de la teoría económica. Junto a la corriente principal van apareciendo nuevos desarrollos como Behavioral Economics, Neuroeconomics, Happiness Economics,
diversas formas de institucionalismos, los enfoques de capacidades, también nuevos métodos econométricos, simulaciones, agent-based modeling, experimentos de diversos tipos. La filosofía puede ayudar a integrar y sugerir el lugar de cada uno de estos instrumentos. Desde una perspectiva filosófica, se pueden distinguir varios niveles de aproximación o análisis a los fenómenos económicos. Me resulta interesante que la academia sea de ciencias económicas en plural, y pienso que no solo se refiere al hecho de que uno podría pensar en contadores o administradores de empresas o otras disciplinas económicas, sino a la misma economía, que tiene sus distintos niveles o disciplinas. Entonces, una primera disciplina o un primer nivel de análisis es el propio de la estadística y la historia económica, que describen y proveen la información para desarrollar y verificar las conclusiones de la teoría económica. La filosofía se pregunta por la legitimidad y alcance de la medición según las diferentes posibles escalas y señala que debe mantenerse un equilibrio entre observaciones y teoría. Mientras que los datos sin teoría no son útiles, la teoría sin datos puede conducir a construcciones imaginarias, lejanas a la realidad, especialmente en un ámbito contingente, libre y dependiente de la cultura, como es la realidad económica. Las dificultades surgidas de este carácter contingente de la materia económica pueden ser resueltas, al menos parcialmente, acudiendo a generalizaciones probabilísticas que están basadas en regularidades naturales y sociales. Un segundo nivel de análisis es el propio de la economía positiva, la ciencia que estudia los fenómenos económicos desde la lógica de la eficiencia. Los modelos son la herramienta fundamental de la economía positiva. La filosofía de la economía se plantea cuáles son las condiciones de legitimidad de estos. La clave está en la flexibilidad de los modelos para adaptarse al contexto específico al que se aplican. El economista Dani Rodrik ha escrito recientemente un libro que se ocupa precisamente de esto. Supone una capacidad especial o expertise por parte del economista. Este abduce el método adecuado considerando la evidencia provista mediante una plétora de fuentes e instrumentos: estadística, experimentos naturales y de laboratorio, experimentos mentales, herramientas econométricas. Aunque no siempre es reconocido, busca captar la causalidad de los fenómenos económicos. Entonces, estadística, historia económica, economía positiva, un tercer nivel, que sería considerado como heterodoxo por los economistas, es la parte de la teoría económica que se ocupa de los fines. Digo que sería considerado heterodoxo porque desde Robbins en adelante los fines no son cuestión del economista que los recibe como dados. Sin embargo, ends as given, fines como dados, no describe una situación real. Para la filosofía no hay acción humana sin fin. Los fines importan, y así lo han demostrado los experimentos de la economía comportamental, Behavioral Economics, el enfoque de capacidades de Sen y otros autores, las teorías institucionalistas y diversos experimentos naturales o de laboratorio que de alguna manera contradicen la visión de la economía principal y se ocupan precisamente de analizar cuál es el fin del agente económico. No hay un propósito normativo detrás de esta propuesta, sino descriptivo, para poder arribar a una explicación adecuada y eventualmente también a una prescripción correcta. Luego, en un cuarto nivel, o una cuarta disciplina, la consideración de la economía normativa implica previamente una investigación sobre el papel de los valores en ciencias sociales y concretamente en la economía. Para Mill y Neville Keynes y todos los economistas clásicos, la economía, y especialmente la economía normativa, está ligada a valores éticos. Sin embargo, dichos valores están también supuestos implícitamente en la economía positiva. En cuanto a los fines de la economía normativa, surge como objetivo principal alcanzar el bienestar o bien común de la población, cuyo contenido tiene tantos bienes impostergables como otros contingentes, relativos al país y al momento. El quinto nivel y final es, como lo llamó Neville Keynes, el del arte de la economía política. Se trata de un desarrollo transdisciplinar que debe integrar todos los niveles previos, visiones de otras ciencias y de los actores públicos, para la implementación de políticas económicas que respondan a los fines de la economía normativa. Todas estas etapas, estadística, historia, economía positiva, preocupación por los fines, economía normativa, arte de la economía política, son relevantes,
y han de ser consideradas por una economía política amplia que las contemple y combine armoniosamente. La visión del trabajo se impone, pues nadie puede abarcar todo de un modo detallado. Sin embargo, es importante que todos los especialistas, el estadístico, el econometrista, el teórico, el formador de políticas, el economista práctico, tengan un ojo puesto en las otras especialidades para poder desarrollar un conocimiento o acciones adecuadas. La especialización conspira contra esta unidad, pero cada uno debería procurar no perder la visión de conjunto. No se trata de algo sencillo. Me recuerda el pasaje de Keynes sobre las dotes necesarias de un buen economista en su homenaje a su maestro Alfred Marshall, que va a ser la última cita de este discurso. Es un poco larga, se las leo. Dice, el estudio de la economía parece no requerir ninguna dotes especializadas de un orden desacostumbradamente superior. ¿No es intelectualmente considerada una materia verdaderamente fácil comparada con las ramas superiores de la filosofía y la ciencia pura? Sin embargo, los economistas, no ya buenos, sino solo competentes, son auténticos mirlos blancos. Una materia tan fácil en la que tan pocos destacan. Esta paradoja quizá pueda explicarse por el hecho de que el gran economista debe poseer una rara combinación de dotes. Tiene que llegar a mucho en diversas direcciones y debe combinar facultades naturales que no siempre se encuentran reunidas en el mismo individuo. Debe ser en cierto grado matemático, historiador, estadista y filósofo. Debe comprender los símbolos y hablar con palabras corrientes. Debe contemplar lo particular en términos de lo general y tocar lo abstracto y concreto en el mismo vuelo de pensamiento. Debe estudiar el presente a la luz del pasado y con vista al futuro. Ninguna parte de la naturaleza del hombre o de sus instituciones debe quedar por completo fuera de su consideración. Debe ser simultáneamente intencionado y desinteresado, tan fuera de la realidad y tan incorruptible como un artista, y sin embargo, en algunas ocasiones, tan cerca de la tierra como el político. Marshall poseyó muchas de las múltiples facetas de este ideal, pero no todas. Principalmente su educación heterogénea, así como su naturaleza múltiple, lograron reunir en él las prendas o dones más especiales y fundamentales de cuantos son necesarios al economista. Fue eminente historiador y matemático, un hombre que trató al mismo tiempo de lo particular y lo general, de lo temporal y de lo eterno. Hasta ahí la cita de Keynes sobre Marshall. No sin cierta ironía, habitual en él, Keynes dice que Marshall, acabo de citarlo, no poseyó alguna de estas facetas. ¿Qué nos queda a nosotros? Por eso, el intercambio de las diversas perspectivas es tan importante y la academia es un lugar privilegiado para ello. Por tanto, mi agradecimiento a sus miembros que me han elegido para que los acompañen. Espero no defraudarlos, enriquecerme con sus conocimientos y aportar lo mío. Siempre teniendo a la vista el objetivo de colaborar al bien común e interés público que promueve esta academia por medio de la actividad científica en el campo de las disciplinas económicas. No considero este nombramiento como un punto de llegada, sino sobre todo como un punto de partida. Muchas gracias. Pásame una vez todo el... Bueno, creo que se acabó esto, ¿no? ¿Preguntas? Sí, yo creo que podemos hacer una heterodoxia y dar lugar a algunas preguntas. Yo no lo tenía previsto, pero bueno. Que sean preguntas no muy complicadas. No. Pero alguna tiene que haber, ¿no? A ver quién se anima. Se me fue de Pablo, que hubiera sido él. Nadie se anima. Si no se anima, mejor, ¿no? Bueno. A ver, Ricardo, si el año que viene te asociamos al proyecto de estudiar los últimos 40 años de la historia económica de la Argentina propuesto por De Pablo y que está en estudio, vos
¿qué tema elegirías? Y primero tengo que empaparme bien de la historia económica argentina, Bueno, que la he vivido, pero tengo que repasarla. Y no, quizá es la relación entre política y economía, ¿no? Es decir, cómo los diversos estilos políticos han influido en la economía, ¿no? Es decir, tratar de hacer un puente allí. Se me ocurre ahora como primera idea, sí, como primera reacción, ¿no? es una buena respuesta, me parece a mí. Ernesto, ¿no quieres decir algo? Sos el próximo. El 7 de diciembre. El 7 de diciembre, falta muy poco. Mirá que no aparece. Le voy a hacer una pregunta entonces a Ricardo. Sobre lo que voy a hablar de eso el 7 de diciembre, pero desde el punto de vista aplicado, que es sobre la identificación, digamos, no sé qué pensás como filósofo economista sobre la dificultad o la identificación de relaciones de causalidad en la ciencia económica, que es una gran dificultad en la ciencia social en general, ¿no? Respecto a ciencias médicas, a ciencias exactas o otras disciplinas donde la causalidad es más fácilmente identificable. Exactamente, porque, a ver, las relaciones económicas son relaciones contingentes, no son relaciones necesarias en general, salvo hay muy pocos principios económicos universales. Entonces, claro, captar la causalidad supone una cercanía a los hechos muy grande. Es decir, necesitamos ser muy empíricos para poder verdaderamente captar. Incluso aparecen problemas bueno, en las regresiones, de dónde a dónde va la causalidad, y bueno, es bien difícil, pero se busca. Digamos, yo pienso que el economista inconscientemente está buscando detectar cuál es la causalidad. En definitiva, es eso, ¿no? Me parece que supone una muy gran cercanía a los hechos. Y los hechos mismos tienen que hablar, ¿no? Es decir, hay una combinación de teoría y hechos que tiene que ser un mutuo ir y venir. Esa es mi visión. Muchas gracias. A ver, Juan Sanguinetti. Bueno, la relación, me gustaría oír un poco sobre la relación entre economía y política, en el sentido, por ejemplo, de si la política debe predominar sobre la economía, o si la economía, más bien, por la información que tiene hoy, predomina sobre la política, que parecería ser como cierta tendencia de la política contemporánea, ¿no? Pero a nivel de principios, a nivel de realidad, ¿qué se podría decir? Sí, tendrían que ser buenos hermanos. Yo diría, ¿no? Y escucharse uno al otro. El político muchas veces quiere cosas que no son posibles. Hay unas leyes, recién decía que son pocas, pero hay unas leyes universales económicas. Hay un Estado de Derecho económico, por decirlo de alguna manera. Y eso tiene que ser respetado, porque si no, no hay manera. Entonces, el político muchas veces pretende objetivos que no son factibles, ¿no? Y entonces tiene que tener mucho respeto al economista. A su vez, el economista tiene que oír al político porque los fines, digamos, los pone el político, ¿no? Y tiene que estar de acuerdo con esos fines, ¿no? muy interesantes preguntas. ¿Alguien quiere adicionar otra? Juan Carlos, no tenés. No, estaba pensando que casi está poniendo en peligro la permanencia en la academia. Pero no me parece el momento. No sé, Juan Carlos, cuál es el proceso para echar a una persona de la No, pero a propósito de lo que acabamos de decir. La única manera de echar a alguien es que se muera. Es por vida. No tenemos previsto. No, pero a mí me parece muy importante en función de lo que acabamos de preguntar. ¿A qué llamamos política y a qué llamamos economía? Política, entendela como el ejercicio práctico de la política. Entonces, en el medio de política, así entendido, y economía, está la política económica. La política económica está al servicio de la política, una parte de la política. En mi economía no se puede cortar solo. Ahora,
no le pidamos a la economía lo que la política económica quiere en función de los fines políticos. Ese es el tema. Ujú. Acá en la academia le decimos, mirá, esto se puede, esto no se puede, esto se puede, esto no se puede, sabiendo, mi querido Ricardo, que las explicaciones causales son mucho más difíciles de lo que acaban de insinuar. Los hechos hablan, no, con los hechos, bueno, no importa, pero es un debate profundísimo que hace décadas que venimos teniendo, ¿entendés? Pero lo que digo es, ojo, entendamos la política económica parte de la política. Más allá de la peculiaridad de este momento, el señor Massa no sabe a qué mirar. Caballo no se comportaba solo, lo miraba menos, o su ruido con Alfonsino, con los vestidos. Lo que no podía es tirar como un chicle, esa buena economía de una frontera de posibilidad de producción. Y gratis no lo Ricardo, quedás involucrado El en proyecto. ser uno que tenga el proyecto de los 40 años que hizo de Pablo, ¿no? Porque cómo se han relacionado la política y la economía en estos últimos 40 años Hay que ver si de Pablo me de hace. democracia. Cosa de genio. Bueno, muchísimas gracias, Gracias. Ricardo. Un placer.